Ya, ¿me escuchas? Sí, Ya. Ya, a ver. Vamos a hacer esto de acá, ya. Aprovechando que tengo este examen, ya voy a avanzar con lo que es flujo financiero y económico y voy a pasarte esto de acá, ya que está mucho más resumido. No sé si te acuerdas que ese tema también lo has hecho en ingeniería económica. no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ya, igual lo voy a poner acá. Voy a escritorio. El flujo de estructuras. ¿Dónde le he puesto? Acá está. Esto, estructuras. ¿Dónde está? Espera. Este tipo. Podríamos ser todos tu amiga y yo, pero eres güey. Creo que es, acá está. Ya, mira. Ya, entonces vamos a pasar a explicar esta parte. ¿Tu espalda? ¿Qué espalda? Y un poco los gemelos. Ya, a ver, Vanessa. Tengo dos tipos de evaluaciones, ¿ya? Evaluación económica y evaluación financiera. La inversión total, en el caso de la económica, como ahí dice, todo el financiamiento es capital propio. La inversión puede estar compuesta por activos y capital de trabajo. No necesariamente a veces hay los dos, pero normalmente siempre, ¿no? Pasan problemas que te lo dan separado y tú tienes que llegar a sumarlo para poder tener la inversión total. En el caso de los activos pueden ser tangibles o intangibles, ¿no? En el caso de los tangibles se deprecian y en el caso de los intangibles se pueden amortizar. Es lo mismo, ¿no? Es el tipo de depreciación que tiene un intangible, solamente que se le dice de esa manera. Y en el caso de la depreciación de los activos tangibles, existen dos tipos, la depreciación lineal, en línea recta, o la depreciación acelerada, ¿ya? Que lo vamos a ver en un ejemplo para que más o menos te acuerdes. Como ahí dice, ¿no? Los activos es un tipo de inversión a largo plazo y el capital de trabajo es un tipo de inversión a corto, ¿ya? Te dicen, los ratios al igual que en este curso de Ingeco, se evalúan el Banco Económico, la TIR, beneficio-costo, pero recupero. Ahora, la estructura del flujo económico es esta, ya, es este de aquí. Que es, a ver, es ventas o ingresos, ¿no? Precio por unidad. Después vienen los costos variables, que podría ser costo variable unitario por las unidades, ¿no? Unidades. De ahí vienen los costos fijos, todo tipo de costo fijo, gasto fijo. Y después vienen los gastos operativos. Dentro de los gastos operativos, obviamente encontramos pues los gastos de administración y ventas, todo lo que tenga que ver con eso. O sea, publicidad, no sé, pues comisiones por ventas, gastos administrativos así con ese nombre. Ya, después de eso, ya viene el tema de la depreciación. Se le resta la depreciación en caso sean activos tangibles y la amortización en caso sean activos intangibles. ¿Ya? No existe por si acaso amortización acelerada, solamente existe la amortización lineal, como si fuera una depreciación lineal, así tal cual. Ahora, acá mucho en este curso, no digo Ingeco, digo Admifi, sino que yo lo hago igual. Admifi, digo en formulación. Existe mucho el tema, el efecto de liquidación, o sea, el efecto de venta de un activo. ¿Qué es eso lo que está en verde?
El efecto de liquidación es el valor de mercado menos el valor en libros, ¿ya? Eso va a depender mucho, te dicen pues, oye, por si acaso vendo un activo en el año 3, lo pones en el año 3, ¿no? Si no te dicen absolutamente nada y te dan un valor de mercado, significa que lo normal sería vender el activo cuando ha terminado tu vida útil del proyecto, ¿no? Porque el proyecto tiene 5 años, por ejemplo, en ese caso, entonces venderías ese activo en el año 5, ¿ya? Y se venden los activos que te dicen que se vende, pues, ¿no? También. Cuando a veces no hay necesidad de ponerlo, cuando no te dan ningún dato de valor de mercado para que puedas hallar. ¿Y por qué no sería necesario ponerlo? Porque normalmente si tú lo vendes al mismo precio que vale. Entonces, si tú tienes el valor en libros del activo, probablemente lo vendas al mismo valor y no tendría sentido poner un flujo de ingreso menos egreso por el mismo valor, pues, ¿no? Porque al final se van a eliminar, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos llegado hasta una... O me dan valor de mercado o me dan valor en libro. No. O sea, en el problema te van a decir datos de los activos y te dicen valor de mercado es el 15% de su valor en libros, algo así, ¿no? Entonces hay un dato. En cambio, si no te dicen nada, o sea, que no vendes nada, no te dan, hay ese valor en libros normal, pero no te dicen que vendes el activo, no hay necesidad de que pongas este flujo, porque tú lo vas a vender al mismo valor que vale, ¿me entiendes? Ajá, ya. Entonces, de ahí viene la utilidad antes de los impuestos, ¿no? Utilidad antes de los impuestos. Ojo que estamos en económico, ¿no? Después viene el impuesto y de ahí viene la utilidad neta o UDI, ya UDI. Después de esa UDI se va a volver a sumar la depreciación de los activos tangibles y también la amortización de los activos intangibles en caso exista, ¿ya? En caso exista. En el caso, después de eso, ya después de que se sumó ambos, eso que está en azul que dice valor en libros y capital de trabajo, eso siempre se va a colocar. O sea, sí o sí. Ya, sí o sí. Ese valor en libros que está abajo, va a pasar muchas veces, que me preguntan, ¿no? ¿Ese valor en libros depende del valor en libros que está arriba? O sea, depende en el sentido de que puede ser el mismo valor, pero no depende en el sentido de que por el hecho de que arriba no vendo nada, entonces abajo no lo coloco. Ya, eso no sería la relación exacta, sino simplemente puede ser el mismo valor, sí, pero abajo, por ejemplo, el dato de valor en libros siempre va a ir. Así no venda nada, así no coloque este mini flujo, este valor en libros siempre va a estar, ¿ya? En el caso del capital de trabajo también siempre está, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el capital de trabajo? Se recupera siempre al final del proyecto. Y te pueden decir que recuperas el 100% o que recuperas la mitad o el 80%, no lo sé. La cosa es que siempre recuperas el capital de trabajo, ya al final de la vida útil del proyecto. Después viene la inversión total, que lo pones en el año 0 en negativo, por el simple hecho de ser inversión, un flujo negativo. Y en ese caso la inversión total sería capital de trabajo más activos, pues tanto intangibles como tangibles. De ahí sacas el flujo económico, que es ya la parte final, donde operas, ¿no? Y eso ya lo vamos a hacer en un ejercicio. Pero esto es básicamente la estructura de un flujo solamente económico. ¿Se entendió esta parte? Para poder hacer el flujo económico, primero tengo que hacer mi estado de resultados o no necesariamente. Sí, básicamente sí. Sí, porque tienes que llegar a un estado de resultados y de ahí ya empiezas a agregarle esto. Ya. Sí, ajá, sí. El estado de resultados teniendo en cuenta, obviamente, si es que existe el efecto de liquidación, ¿no? También. Pero eso mucho va a pasar en este tipo de curso. En GECO no te lo ponen así, ¿no? En formulación sí, te dicen que te dan, por ejemplo, acá va a pasar mucho el tema de que te dicen, por ejemplo, utilidad antes de impuestos e intereses, o utilidad antes de impuestos, o UDI, y te dicen que esa, por ejemplo, esa UDI no incluye la depreciación, no incluye el efecto de venta. Entonces, por eso es como que tú tienes que ubicarte dónde estás para ver, ya, si me dan UDI y dice que no falta la depreciación, entonces
ojo que tú no puedes operar cosas que están antes con después de los impuestos. Por ejemplo, si yo quiero agregarle a esa UDI la depreciación que le falta, no se la puedo agregar automáticamente porque esta UDI está después de los impuestos. Es como que exista acá una raya que divide algo. Todo esto se puede operar tranquilamente y esto también. Pero lo que está con esto y con esto no se puede así nomás operar. O bien uno lo paso antes de impuestos o bien lo otro paso a después para poder restar, sumar, multiplicar, lo que sea. Entonces, si por ejemplo a esta UDI le falta la depreciación y yo sé que la depreciación está aquí, ¿no? Tendría que convertir esa UDI a UAI para recién poder agregarle, o en este caso restarle la depreciación que le falta. Y también agregarle quizás el valor o el efecto de liquidación siempre y cuando me digan que falta. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya. O también resultado, le ponen utilidad o resultado. ¿Qué es lo que yo he puesto al costado aquí? ¿Ya? Lo he puesto en general, porque acuérdate que a veces tienes que considerar que sí, también hay intereses. Entonces, por ejemplo, si te dicen, es más, hasta margen de contribución te podrían decir. Entonces dice, ventas, esto es en general, ¿eh? Ventas menos costos variables es margen de contribución. Menos los costos fijos es la utilidad bruta, menos solamente los gastos operativos sería la utilidad antes de impuestos, ya, acá, no, acá me faltó, pero no sé si lo he puesto, ya, sí, utilidad antes de impuestos, el impuesto de utilidad neta, ya, pero ¿qué pasaría, ya, qué pasaría si existiría los intereses, ¿no? Para que sea un flujo financiero. Vendría a ser lo mismo, solamente que ya no esos menos gastos operativos sería una UAII, utilidad antes de impuestos e intereses. Menos la interés sería recién UAI. Te quitas el impuesto y vendría a ser una UDI. Esto va a pasar mucho en este curso, que te dicen UAI, te dicen que es una UDI, o te dicen que es una UAI, una utilidad bruta y así. ¿Ya? Por eso tienes que saber que está antes, que está después de cada cosa. ¿Se entendió? ¿Eso es lo mismo que está al costado, pero resumido? Claro, o sea, esto que está acá es como que un resumen de lo que te voy a explicar ahorita, del interés. Ajá. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un flujo económico y un flujo financiero? Acá está, pues, ¿no? Si te das cuenta, todo está de manera igual, todo está igual, solamente que le he agregado tres cosas, que en este caso es el interés que se agrega antes de los impuestos, ya que está acá, la amortización de la deuda que se agrega después de los impuestos, que está acá abajo, ¿ya? Y la deuda que es obviamente como si fuera una inversión en el año cero en positivo porque es un ingreso de dinero, ¿ya? Entonces son estas tres cosas. Entonces no es nada, es aprenderse prácticamente lo económico y al financiero es agregarle tres cosas, ¿ya? Flujo financiero. Ahora, tú dices, ya, pero si tengo el flujo económico, ¿cómo puedo pasar directamente al flujo financiero sin necesidad de estar agregando, ¿no? O sea, obviamente lo vas a agregar, pero no de esta manera, sino lo que vas a hacer es a ese flujo económico, por ejemplo, le puedes agregar el flujo de la deuda. ¿Y cuál es el flujo de la deuda? Entonces tienes esto, ¿no? Flujo económico. Y como ya te expliqué antes, ese flujo económico está después de los impuestos. Entonces, tú no puedes así nomás restarle o agregarle cosas que están antes de los impuestos, ¿sí o no? Entonces, a ver, como vi acá, ¿no? Ese flujo económico lo quiero pasar después a flujo financiero. Le faltan tres cosas, a ver. Primero, le falta la amortización. La amortización se la puedo restar directamente porque esto está después de impuestos y eso también está después de impuestos. No pasa nada. Ahora, el interés. Le quiero restar el interés. ¿Qué pasa con el interés? El interés está antes, ¿cierto? O sea, está aquí. No puedo restárselo directamente. Lo que tendría que hacer es aumentarle el escudo fiscal o prácticamente el impuesto del interés. Y ahí recién estaría completo. O sea, estaría agregado de la manera correcta. Y después, ¿qué falta? Agregarle la deuda, que la deuda no hay ningún problema, va en el año cero y lo pones tal cual. Y ahí recién obtendría mi flujo de fondos financiero de manera un poco más rápida, ¿no? Si ya tienes el económico. El ¿Se entiende? escudo fiscal es lo mismo que el
Sí, es como decir el impuesto, solamente que en este caso es una suma porque es un egreso. Es una utilidad negativa, que en este caso estás tomando el interés, y cuando te salen utilidades negativas se suma el impuesto, no se resta. ¿Ya? Ahora, lo mismo cuando estás haciendo el financiero y lo quieres pasar económico. También puedes hacer exactamente lo mismo. Entonces tienes el flujo financiero, pero le haces todo exactamente lo mismo que arriba, solamente que con los signos cambiados, pues. O sea, más amortización, más interés, menos escudo fiscal del interés. Y la deuda en negativo, ¿no? Todo con el signo cambiado y te va a salir el flujo económico. ¿Se entiende esa parte? Sí. Son los mismos números, ¿no? Amortización, todos los años. Claro, son los mismos, solamente La que con el, deuda solo va en el año cero. sí, en el año cero. Y el Ajá. escudo fiscal son el impuesto. Claro, ajá. Sí, el impuesto. Ya. Entonces tienes estos dos y como acá te dije, acá yo lo había resumido, digamos, si es que tuvieras de manera general, ya, hasta los costos, ¿no? El agua I, ¿no? UAI y UDI, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Las categorías. Ya. Ahora, a ver, espérate. No sé si acá también dice la parte de deuda. Bueno, esta es la hoja 1, ¿no? Esta es la 1. Le voy a poner presupuestos. Entonces, a ver, había quedado en, había otro Excel por aquí donde había hecho los tipos de financiamiento. Ese también. Ya, mover o copiar. Vamos a mover el libro 1. Ya. Ahora, lo que respecta al financiamiento. Acuérdate que cuando tú tienes un flujo financiero, tienes que tener un cronograma de pagos. Ah, ya, no te había dicho esto, antes de pasar al otro. Cuando hagas la evaluación financiera, ya, la inversión total, así como antes se dividía en activos y capital de trabajo, ahora se va a dividir de otra manera más, entre deuda y capital propio. En este curso mucho se le llama, voy a cambiarle de nombre, le dicen aporte, ¿ya? Aporte de accionistas, normalmente, ¿ya? E inversión total. A ver, ya. Pues, financiamiento de una deuda, ¿ya? Necesitas saber cómo hacer un cronograma de pagos. Entonces, los tres datos básicos que tú vas a tener para un cronograma de pagos son el monto de la deuda, obviamente, la tasa de interés y el plazo de la deuda, ya que en este caso es un ejemplo que dice 4 años, te da 10%, y el monto de la deuda que es 100.000. Ya. Ahora dice, hay dos tipos. Lo primero que tienes que fijarte es que si en el problema te dicen que hay periodo de gracia. Hay dos tipos de periodo de gracia parcial y gracia total. La gracia parcial, ¿qué significa? Que solamente vas a pagar interés y que tu deuda se mantiene. O sea, no va a cambiar en el año. Ya no va a aumentar, no va a disminuir. Va a seguir siendo la misma porque acuérdate que cuando tú pagas solo el interés, ¿ya? Cuando pagas solo el interés, no amortizas nada, ¿no? Es como que tú tengas una deuda de 100 soles, te dicen que tu tasa es de 10%, vendrías a pagar un interés de 10 soles, pero pagas solo tu interés, te dan Para esto la periodo de gracia es un tipo de facilidad que te dan de pago. Entonces, como ya, solamente págame el interés. Entonces tú pagas tus 10 soles, pero eso no significa que tu deuda va a disminuir a 90, ¿no? Sigue exactamente igual, ¿ya? Dice igual a 100 soles. A ver, dame un minuto para subir de nuevo a mi cuarto. ¿Ya? Dame un minuto para subir de nuevo a mi cuarto y no interrumpir.
Ya, ahora sí, estoy de nuevo. Ya, a ver. Como te venía explicando acerca del cronograma de pagos, ya te decía que el periodo de gracia es un tipo como una facilidad de pago que te dan, ¿ya? Y en el caso de la parcial, era que solo pagas el interés y la deuda se va a mantener porque casualmente no amortizas nada. En el caso de la facilidad de la gracia total, ¿ya? Es que no vas a pagar absolutamente nada, o sea, no vas a pagar ni el interés, tampoco vas a pagar o sea, no vas a amortizar nada, pero ¿eso qué va a generar? Que tu interés se acumule. O sea, significa, con el mismo ejemplo que hice antes, si tengo una deuda de 100 soles y si mi interés es 10%, se supone que mi interés, o sea, mi tasa de interés, perdón, es 10%, mi interés vendría a ser 10 soles. Y como yo no amortizo y mucho menos pago interés, ¿qué va a pasar con mi deuda? Se va a acumular y el interés es el que lo acumula, ¿no? O sea, va a aumentar mi deuda. Va a aumentar a los 100 soles que debo más los 10 de interés que también debo. Entonces sería 110. Y el siguiente año el interés se va a calcular sobre la deuda acumulada, que en este caso vendría a ser el 10% de 110. ¿Se entendió esa parte? Sí, o sea que cuando es total no pago nada, ni amortización ni interés, y mi deuda va a ser, le acumulo los intereses, ¿no es cierto? Ajá, Ahí. Y cuando es ajá, parcial, no pago amortización. ajá, Ya. ajá, no pagas amortizar. No, o sea, amortizar, acuérdate que es disminuir deuda. La única manera en que tú tengas una deuda de 100 y digas, ahora debo 90, es que hayas amortizado 10 soles. Si no, sigues debiendo exactamente lo mismo, porque el interés es lo que pagas adicional, pues, ¿no? Ya. Ya, ya. ¿Qué más? Después de haberte fijado en los periodos de gracia, ¿ya? Tú vas a tener que fijarte, si es que no hay periodo de gracia, te pasas al tipo de cuota. Entonces existen tres tipos de cuota: cuota constante, cuota decreciente y cuota creciente. ¿Ya? Cuota constante, cuota decreciente y cuota creciente. En el caso de la cuota constante, tú vas a utilizar la función pago. La función pago es esta, ¿no? Pago, y ahí está, pues, ¿no? Para que ahí es la cuota constante, ¿ya? Ahora, cuando te digan cuota decreciente, significa que la amortización va a ser constante o fija. ¿Y cómo se hallaría esa amortización constante o fija? Sería la deuda actual entre los años que te quedan por pagar. ¿Se entendió? Sí. O sea, La cuando... constante sí, la decreciente también. Ya. A ver, ahí la creciente, que es el último tipo de cuota, es que tú vas a hallar un factor de amortización, ¿ya? Y ese factor de amortización se halla con una sumatoria, ya que lo vamos a hacer, obviamente, después, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, ya vamos a hacer un mini ejemplo, ¿ya? ¿Cómo serían los tipos de cuota dependiendo también del tipo de gracia? Vamos a suponer que en la primera, así con los mismos datos del problema, que dice deuda 100.000, TEA 10%, plazo 4 años, te están diciendo que sin periodo de gracia armes tus cronogramas de pago según los tres tipos de cuota. ¿Ya? A ver. A ver, entonces vamos a completarlo, ¿ya? Tu saldo inicial ya sabes que es 100.000, ¿no? Porque esa es la deuda normal. Ahora, sin periodo de gracia, allá, pues de frente al tipo de cuota, pago constante, función pago, pues, ¿no? Función pago. 10%, que es la tasa, el N que sería 4, que te queda por pagar, y el valor actual vendría a ser la deuda. Y de esta manera sacas, no, la cuota, la cuota, la cuota constante. Ahora, interés, siempre 10%, ¿no? Como dice ahí, del monto. Y la amortización es cuota menos interés, pues. La cuota menos interés. El saldo final es el saldo inicial, menos lo que amortizas. Ya, menos lo que amortizas. ¿Puedes volver a poner donde pusiste la función pago, por favor? Ahí ya.
Negativo, en negativo, ya. Ya. A ver, ya. Entonces, esto pasa acá. Claro, en realidad pones el negativo para que te salga positivo, porque si yo pondría sin el menos, es lo mismo solo que negativo, pero yo quiero que salga por eso positivo. Ajá. Ya. Y listo. Todo está como debería estar. Acá caras, ¿no? Acá también. Acá también. Y listo. Entonces, eso sería cuota constante. ¿Ya? Ahora, cuota decreciente. Cuota decreciente significa, ¿ya?, que haces tu deuda y esta deuda la divides en el tiempo en que se establece la deuda, ¿no? Que en este caso es 4 años. Entonces sería 100.000 entre 4. ¿Ya? 100.000 entre 4. Y ahora, ¿qué sacas después? El interés. Interés, la cuota, amortización más interés. El saldo final es saldo inicial menos lo que amortizas y esto pasa al siguiente saldo, ¿no? Ahora, otra vez vuelves a jalar, acá vuelves a jalar, acá vuelves a jalar y ya está. ¿Se entendió esa cuota decreciente? Sí. Uh-huh. ¿Cómo sería la cuota creciente? Como había dicho, es con un factor de amortización, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? A ver. Pones el saldo, ya, cuota creciente. Entonces vas a enumerar los años. ¿Cómo numeras? Así, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Sumas los numeritos, sumas. Y ya listo, ya tienes como que 1 entre 10, ¿no? 2 entre 10, 3 entre 10 y 4 entre 10. Ahí está. Entonces, el factor de amortización va a ser ese y lo vas a multiplicar siempre por el saldo actual en este caso. O sea, este de aquí por cada uno de los factores. Ya ahí está. Da igual 10%. Esto de aquí, cuotas de amortización más interés. Saldo final es saldo inicial menos lo que amortiza. Ahí, ya. Y ahora sí, esto voy a ir aquí. Espera. Ya. Me había quedado aquí, otra vez jalo. 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 ¿Se entendió esa parte? Sí, el factor siempre es el saldo inicial, ¿no? Claro, siempre es el saldo actual. Dile actual porque a veces puede cambiar, ¿ya? Actual en este caso es el del 1, ¿no? Ya. El actual en algún momento pudo ser el 2 también, hay que verlo. Pero siempre se fija, ¿no? Acá. Ahí está. Ya. A ver, ¿qué pasaría ahora si es que, por ejemplo, me estuvieran diciendo que es un año de gracia parcial? ¿Ya? Un año de gracia parcial. A ver. Ya, te dan los datos de la deuda, te dan la TEA de 10%, el plazo de 4 años y un año de gracia parcial y cualquier tipo de cuota. En este caso, las 3 también. ¿Qué es lo único diferente? Que ahora en este primer año, ya te lo voy a señalar, hay gracia parcial. ¿Y qué te había dicho? Que no pagas amortización, que solamente pagas interés. Y bueno, acá si quieres le pones 0 o si quieres le pones el monto del interés, ¿no? Porque a fin de cuentas, de la cuota, lo único que pagas es el interés, ¿ya? El interés. Y como tu deuda se mantiene, ¿no? Gracia parcial, no hay ningún problema. Entonces, esto pasa al siguiente año y a partir de aquí recién haces el tipo de cuota porque ya terminaste tu año de gracia. Función pago, ¿no? 3 que te quedan por pagar y pones
el valor o saldo inicial, ¿no? Que en este caso es este de aquí. Y listo. Cuotas constantes, otra vez voy a sacar los... El saldo final no sería más. ¿Cuál? No. Si se está amortizando. No, no en el primer año. No. Menos. Ah, que el interés no sube la deuda. Esto es gracia parcial. Ah, ya, ya, parcial. Pagas el interés. Sí lo pagas. Por eso Ah, sí ya no. lo pago. Ya. Ah, ya, Ajá. se me acumula cuando es total. Ajá. Ahí. Sí. Ya. Entonces tienes esto de aquí hasta acá, ¿no? Otra vez vuelves a hacer esa, ¿no? Esa partecita de ahí y ya tienes tu cuadro de ¿cómo se llama? De cuota constante con gracia parcial, 1 año. Ojo que pueden haber sido 2 años también, ¿no? Pero eso ya, me refiero a que cómo lo haces el año de gracia, ¿ya? Ahora, te dicen igualito, año de gracia, ¿ya? Que, bueno, lo haces igual que la otra caso, pero ¿qué vas a hacer con tu, qué vas a hacer con tu saldo acá? Ya, igualito. Haces lo mismo, pero acá el saldo actual vendría a ser este, y lo divides entre 3, ¿sí? ¿Ya? Y lo divides entre 3. Y listo, te sale todo esto, ¿no? ¿Se entiende esto cómo se hizo? Lo mismo que antes, solamente que ahora es con gracia parcial. Sí, está bien. El detalle es porque ahora son 3 años los que voy a pagar. Ah, sí. Ajá. Ya. Sí, sí. Ahora, cuota de creciente, ya. ¿Qué puedes ver aquí? Que lo mismo, ¿no? Gracia parcial, pero a partir de aquí ya empiezas a hacer el tipo de cuota que es creciente. Entonces, eso va a, ¿qué va a significar? Que como hay 1 año de gracia parcial, no puedes enumerar en donde hay gracia, pues, ¿no? Entonces vas a enumerar, en este caso, como son 4 años y es 1 año de gracia, vas a enumerar del 1, 2 y 3. Y te sale 6, Ya. ¿ya? Y listo. De ahí saldría la respuesta, pues, ¿no? ¿Se entendió esta parte? Sí, sí. Ya. Ahora, ¿qué hubiera pasado si te hubieran dicho 2 años de gracia total? ¿No? Total. A ver. Acá está. 2 años incluso. Entonces, copias tu deuda, no pagas nada. Espérate, ya. No pagas nada. No pagas nada ninguno de los tres. ¿Ya? Y acá es donde se acumula, si te das cuenta. ¿Ves? Se acumula como la tasa es 10%, se acumula en 1.1. ¿Te entendió esa parte? Sí. Y como te dicen 2 años, lo vuelves a hacer. Y otra vez. Ya, a ver. Ya bueno, y acá en el pago, 10%, ¿no? 2 te quedan por pagar, es el deuda actual, no te olvides. ¿Ya? Y pones obviamente el plazo y también el préstamo, ¿no? Ya, ahí está. Ahora, cuota decreciente, tal cual, igual, tal cual. 2 años de gracia total, dice, y cumples con esto. Ya, cumples con esta parte que dice el saldo actual entre 2, ¿no? Porque te quedan 2. Ahí está. ¿Se entendió? Sí. Ya. Ahora, cuota creciente. ¿Ya? Cuota creciente. Eh, igual, 2 años de gracia total. Ya, a ver. Igual, solamente que numeras del 1 al 2, sumas, haces el factor y sacas las amortizaciones. ¿Ya?
Es todo esto en realidad es. ¿Y eso para qué lo saco? ¿Va a ir en algún lado de mi...? Sí, claro, para cuando te pidan hacer financiera. Ahí. Ajá. Ya, a ver, por ejemplo. Justo te iba a preguntar, ahorita son las 2. Sí, pues, ya. Ahorita vamos a hacer hasta las 2:30. Más tarde, hasta antes de las 7 tienes tiempo, ¿no? Sí, antes de las 7, sí, claro. Ya, espérate, déjame ver ahorita, ya, pero para no es que porque si no, a ver, que lo termino esto. ¿Dónde estás? Ahora tengo. Espérame un ratito. ¿Dónde está el cronograma? Ya. A ver, 4, 5, 6, 9 piso, 6. 6, 6, 6, 6 y media. 4:30. 5. Sí, a las 5. No, Ya, no, perdón. normal, me mandas link y yo entro. Ya. Pero lo que pasa es que. Espérate, 6, 5:30. Ay, es que. 6, 6:30. Sí, 5. 5. Lo que pasa es que estoy confundiendo con la hora de aquí. Acá hice un cronograma y está con la hora de aquí. Yo tengo que decir la hora de allá. Ya. Sí, 5:30 hora de allá. Ya. Hora de Perú. Bueno, acá van a ser las 7:30. Así que todo bien. No, ¿qué estoy hablando? A las 5. A las 5 horas de allá. Y acá es a las 7, sí, sí, está bien. Ya, a ver, o sea, la hora que queda. Ahorita vamos a terminar ahorita son 2:40, a las 3:35 más o menos. Ya, ya a ver. Entonces, con eso ya explicado, podemos hacer prácticamente estas preguntas. Ya, a ver. Vamos a empezar primero con la pregunta 2, ¿ya? Con esta de aquí. Con esta de aquí. Dice, unos inversionistas del sector agroindustrial desean analizar la posibilidad de iniciar operaciones al sur del país en el año 2017, pero se han propuesto verificar toda la información en este año para tomar las previsiones necesarias sobre el proyecto a realizar de una vida útil de 4 años, para lo cual en primer lugar cuentan con el siguiente detalle de los activos fijos tangibles necesarios. A ver, mire, el celular está, cuánto morir, se paga por el ¿Estás compartiendo la pantalla? Espera, a veces que Ahí, estoy ok. con mi celular. Sí, sí.
No conecté acá el enchufe. Ya. Como te dije, habíamos empezar con esta pregunta 2, que está bien completa, la verdad. Va a ser todos los tipos de flujos. A ver, ya había leído la primera parte, donde la vida útil del proyecto tiene 4 años. Ya te dan el activo, te dan el valor del terreno, el valor de la maquinaria, los muebles y los vehículos. ¿Ya? Y te dicen, siendo el valor de mercado del activo fijo tangible el 80% del valor en libros al final de la vida útil del proyecto. ¿Ya? Entonces ahí te dan el valor en libros, ¿no? ¿Cuánto vale? Y dice, además se prevé que los activos intangibles es de 280.000 que serán amortizados en la vida útil del proyecto y el capital de trabajo será de 160.000. ¿Ya? Para la continuidad de las operaciones y que se estima recuperar el 100% de la vida útil del proyecto. O sea, están hablando acerca del capital de trabajo, ¿no? Que se recupera todo. Los inversionistas dicen que estiman un COC del 18% y se debe considerar un impuesto a la renta de 28%. Además, desean financiar el 55% de la inversión total con un préstamo a una tasa efectiva anual de 14%. Plazo de 4 años a partir del año 2017, siendo el primer año de periodo de gracia total con cuotas constantes anuales. ¿Ya? A ver. También te dicen, los inversionistas han estimado las ventas en 1.078.000 soles para el año 2017, con un crecimiento anual a partir del siguiente año de 10%, con un costo de ventas del 40% sobre las ventas. ¿Ya? Gastos administrativos de 50.000 por año, que no incluye la depreciación. Gastos de ventas del 12% de ventas y gastos de logística de 70.000 para el primer año de operaciones con un crecimiento anual del 8% a partir del segundo año de operaciones. Ya, y ya está. Se solicita lo siguiente, la utilidad neta del estado de resultados para los años operativos 1 y 3, el BAN y beneficio costo económico, la TIR, pero la TIR financiera y también el periodo de recupero financiero, ya, y nada más, pues, ¿no? Esas tres cosas. A ver. Vamos a poner pregunta 2 de flujos. En 2016. Ay, y ahora sí. Entonces copio los datos, ¿ya? Todos estos activos, ojo, son activos tangibles, pues, ¿no? Si te has dado cuenta. Entonces, a ver, puedo hallar la depreciación si quiero, ¿ah? Puedo hallar la depreciación. A ver, en este caso sería esto entre 20 y así sucesivamente, ¿no? Los tres. También dice que, a ver, vamos a ver esto, ¿ya? De hecho, voy a necesitar yo, ¿cuántos? Allá, tiene, ojo que este proyecto tiene 4 años de vida útil, entonces por ende, probablemente yo necesite el valor en libros también en el, en el 4, o sea, en el año 4, el valor en libros de esos activos. Entonces, en el caso del terreno, ya, es lo mismo porque no se deprecia. En los otros casos sí se va a depreciar, entonces se va a restar 4 veces la depreciación del activo, ¿no? Y ahí está, y acá también.
sea, en todos se halló el valor en libros en el año 4. Eso es de los activos tangibles, ¿ya? En el caso del valor de mercado, que te dicen que también se vende, ¿ya? Valor de mercado en el 4, te dicen que es, en el caso de los activos tangibles, el 80% del valor en libros al final de la vida útil del proyecto. Entonces significa que esto va a ser el 0.8 de esto, cada uno, ¿ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Puedes volver a repetir lo del valor de mercado, por favor? Ah, ya. Acá te dicen en el problema que el valor de mercado, o es decir, en este caso cuando lo vendas, ¿no? Siendo su valor de mercado del activo fijo tangible, todos estos son tangibles, del 80% del valor en libros de la vida útil. Ya, pues, o sea, sacas primero su valor en libros en el momento 4 y le sacas el 80%. Ay, Y sería su valor de mercado. ¿Ya? ya. Ya. Ahora, también te dicen que hay intangibles, activos intangibles, no solamente tangibles, ¿ya? Que es de 280.000. Si quieres, bueno, puedes sacar cuánto se amortiza. Se amortizan en la vida útil del proyecto. Ah, ya, en 4 años, ¿cierto? Se amortizan en 4 años. ¿Ya? Y bueno, si se amortizan en 4 años, probablemente en el mismo año de la vida útil, o sea, valor en libros, ¿no? Para el proyecto. Y también en este caso, la máquina se ha depreciado en 4 años, ¿no? Mamá, Entonces estoy significa ocupada. que probablemente acá en valor en libros te No, no quede me cero molestes. y por ende también No. el valor de mercado va a quedar en cero. ¿Ya? ¿Y qué más te dan de dato? Te dicen que hay un capital de trabajo. ¿Puedes volver a repetir, disculpa? ¿No hay valor en libros? No, porque mira, si tú haces esto, en los 4 veces, A ver, no me... sale cero, pues. Vale. ¿No? Ya. Normalmente va a pasar en este curso que los activos intangibles no van a tener valor en libros. ¿Ya? O por último, no lo vendes o no tiene valor en libros. Ya, esto normalmente va a pasar. Ya, a ver. Entonces también te dicen que hay un capital de trabajo, ¿no? No te vayas a olvidar. ¿De cuánto? Dice, a ver, de 116.000, ¿ya? Cuando el COG es 18, ya, ya. Ahora, inversión total. ¿Qué haces en inversión total? Sumas, pues, ¿no? Sumas todo. Terreno, maquinaria, muebles, vehículos, intangibles y intangibles y listo. Esa sería la inversión total. ¿Ya? Activos más capital de trabajo. ¿Ya? Y listo. Eh, ya, con respecto a la TEA, dice que se va a financiar el 55% de la inversión total. A ver. A un préstamo, una TEA de 14, plazo 4 años, diciendo el periodo de gracia total. Ya. 4 años, cuotas constantes. Cronograma de pagos. Pero espérate, primero que me preguntan. Ya, el estado de resultados para los años. Entonces empiezo. De hecho, necesita el cronograma primero, pues, ¿no?
Plazo 4 años. El inicial. Ahora, costo, a ver, Ese es el 13%. 55% de la deuda, ¿no? Ajá, sí. De la inversión. Te dicen que es un periodo de gracia total. Allá. Entonces, ¿cómo haces? Sí, ¿no? Saldo final. Pero acá en el saldo final, ¿qué va a pasar? Así aumenta. Ajá. Aumenta. Listo. Ya. Cota que dice constante. Allá. Función pago. Tasa 14, ¿no? Plazo 3 porque te quedan 3 años. Y valor actual vendría a ser este. Interés 14%. Ya. Cuota. Interés. Ya. Restas. Ya, ahora sí. Recuerda mi máquina. Ya. Este es el programa. Ahora sí empiezo a hacer el estado de resultados. Entonces te dan las ventas. 4. Millón dice. 10% del costo de ventas. Ya. Ya. 1.1, ¿no? Costo de ventas. Ya. Costo de ventas es el 40%. Disculpa, ¿cómo hallaste las ventas? Oye, pero ¿qué dicen acá? Ahí me da. Ahí, Ajá. 10%. 40% Ya está. Ya, 40%. ¿Qué más? A ver. Ya. Gastos administrativos que no incluyen la depreciación. A ver, entonces. mm,
No veo acá. Ay, acá está, Vicia. ¿Dónde está el dato? Ya, gasto administrativo de 50.000. ¿Qué más? Que no incluye la depreciación. Significa que ¿qué tenemos que hacer aquí? Ponerla, ¿no? A ver, ¿y cuánto es la depreciación para esto? Acá están arriba, pues, ¿no? De los tres. No te vayas a olvidar también amortización de los intangibles, ¿no? O sea, si hay falta eso, te significa que la gente está diciendo que falta la amortización. Entonces, depreciación son prácticamente la sumatoria de todo esto y no hay ningún problema que eso esté en los 4 años porque, a fin de cuentas, uno se deprecia en 20, 15, eso siempre hay que fijarse los años, ¿ya? Y en el caso de amortización, ya vamos a colocar también. Espera, que no lo quieras acá. Amortización. Este. Pero ¿por qué no sale igual? Ay, Dios. Ya, ahí está. La amortización es lo de arriba, ¿no? No es lo del cronograma de pago. No, esto es amortización de intangibles. Ujú. Ya, a ver, ¿qué más? Las empresas, allá. Espera, por acá debe estar. Allá. Gastos de ventas, 12% de las ventas. Ya. Ahí está, 12% de las ventas. Ya. ¿Qué más? Gastos de logística de 70.000 para el primer año. Un crecimiento anual 8% a partir del segundo año. Ya. Sí, todo claro porque estoy teniendo todos los gastos, pero ¿qué más falta? A ver, los intereses, pues. Ya, los intereses. Y por supuesto que también falta, ¿qué cosa? El efecto de venta. ¿Ya? Bueno, el interés ya sé dónde lo voy a sacar, ¿no? A ver. Valor de mercado, a ver, justo lo tengo acá arriba. Bueno, la sumatoria, ¿no? Tendría que sumar todo esto, que sería todo el valor de mercado. Y también la sumatoria de todo el valor en libros. Ahí está. O ahí, El valor del libre mercado siempre es de los activos tangibles. claro, porque lo único que vende son los activos tangibles, ahí te dice. Ujú. Ya. A ver, ¿cómo sería esto? A ver, todo, ¿no?
28% del impuesto. Vamos a ver. Oh, no, casi lo cierro. Casi lo cierro. Ya. Sí, creo. ¿Dónde está? El impuesto. Sí, 28% dice. Ya. Ahí está la primera pregunta, pues. Te dicen elaborar estos resultados para los años 1 y 3. Entonces, solamente jalas. Y está. 1 y 3. Ya, ahí está. Ahora, ¿qué más te preguntan? El BAN y beneficio económico. Entonces, no sé si decir para nuestra buena suerte. Si quiero, ¿cuál es la única diferencia entre lo otro acá para que sea económico? Prácticamente los intereses, ¿no? O si quiero, ya puedo hacer de frente el de financiero. ¿Por qué? Porque acá me preguntan, sinceramente, me preguntan la C, pues, ¿no? La TIR y periodo de recupero financiero. Puedo hacer. Entonces, ahí vengo ya al tema de cómo yo me puedo ordenar, ¿ya? Ya, ¿cómo me puedo ordenar? Entonces, voy a continuar, ¿ya? Como si estuviera haciendo el flujo financiero. A ver, después de eso, ¿qué se suma? La depreciación, ¿no? La depreciación está aquí. La amortización está aquí. Ya, listo. ¿Qué más? Valdrá en libras, ¿no? De trabajo. Lo que está haciendo financiero, ¿no? Sería la deuda y también la inversión total. ¿Ya? A ver, valor en libros. Ya, todo, pues, ¿no? Ya está, todo. Capital de trabajo que se recupera por completo. Acá está. Amortización de la deuda, ya pues lo copio, ¿no? Es cero. Estamos haciendo el financiero, ¿no? Hoy. Ajá, sí, sí, estamos haciendo financiero. Estamos aprovechando que tenemos acá los intereses. Ajá, ya, ya. Ahora la deuda en el año cero. Acá está. Y la inversión total, ¿no? Acá está. Ya está. Todo se suma desde UDI hasta capital de trabajo menos la amortización que se resta. Ahí es. Ya ahí está. Ya. Listo. Eso es el flujo financiero. Pero a mí me preguntan, de hecho, el TIR, ¿no? La TIR financiera, puedo sacar con función TIR.
mentir. Y ahora me preguntan el periodo de recuperación. ¿Cómo saco un periodo de recuperación? Lo saco de la siguiente manera. Voy a crear un flujo que se llama descontados y otro flujo que se llama acumulados. ¿Ya? Dentro de los contados es como decir las actualizaciones de cada uno. Entonces tengo que saber cuánto es el COC. El COC es de 18%, entonces acá, valor actual, 18%, pongo acá N que sería el año 0, porque acá estoy en el 0, ¿ya? Coma, no es un pago, sino es un valor que quiero actualizar, por lo tanto vendría a ser para mí un valor final. Ya. Entonces ya tengo los descontados, ahora acumulo. Más. Ya está. A ver, vamos a ver si está correcto. Ya. Está bien. Entonces, acá significa que tú vas a recuperar, periodo de recuperación, como hayas, ¿no? Periodo de recuperación. Entonces, tú vas a ver en los años en que cambia de signo de menos a más. ¿Dónde cambia de menos a más? El año 0 al año 1. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a interpolar. Doble paréntesis, 0 menos el acumulado negativo. Eso entre el acumulado positivo menos el acumulado negativo. ¿Ya? Ahí está. Recuperas en allá. Eso más el año negativo, o sea, en este caso 0. Y listo. Esa sería la otra respuesta. Ya. Ya. Hasta ahí tengo la pregunta A y C. Te falta el BAN y beneficio costo económico. Entonces, acá viene a ser lo que te dije, no hay necesidad de que hagas todo de nuevo, sino que simplemente vas a quitarle, ¿no? Lo que sobra, que en este caso es las tres cosas del financiero. Tengo el flujo, porque ya, ahí está. Entonces tengo menos, allá, todo con signo cambiado, ¿sí o no? Cuando pasó de económico a financiero era un signo, y ahora que paso de financiero a económico, voy a hacerlo todo con los signos cambiados. Entonces, amortización de la deuda, interés, menos el jugo fiscal del interés, y en negativo la deuda. Flujo financiero. Entonces, amortización de la deuda, está aquí. Como quieres pasarlo rápido, no, antes no lo hice así, pero lo voy a hacer así. Copiar, tema especial, valores, poner, aceptar. Ahí está. Los intereses, bueno, los tienes incluso arriba, lo puedes jalar, a ver. A ver. Interés, el juego fiscal vendría a ser el hecho, ¿no? Creo que es el impuesto. Menos la deuda. ¿Y la deuda dónde está? Aquí. A ver si. Ya. Más. Menos. Ay, no. Listo.
te ¿Puedes piden el... enseñarme lo del escudo fiscal de intereses? ¿De dónde lo sacaste? Ah, ya. ¿De los intereses? ¿No? 28% del interés. Ese era el impuesto, ¿no? Ajá, sí. A ver. Ya. Van y beneficio económico. A ver. El COC para esto es de 18, ¿no? Sí. Flujo cero. El van. Ah, económico, económico. Bueno, acá debería decir económico. Pero más el BNA, pongo el COC de 18. Desde acá hasta acá. Van y beneficio costo es 1 más el van menos el flujo del año cero. Ya, y si te preguntan si es viable, obviamente sí es viable, ¿cierto? Ya. ¿Se entendió esto? Es viable porque es mayor a 1. Bueno, el beneficio costo es mayor a 1 y el van es positivo. Una Dice, consulta, ya. al comienzo tú dijiste que íbamos a aprovechar porque estaba después de intereses. ¿Qué Ah, ya. significa Lo que eso? pasa es que en el problema te preguntan cosas del financiero y del económico. Entonces, si habíamos hecho un estado de resultados completo, donde interviene obviamente los intereses también, me pedían, la siguiente pregunta era, haz el ban económico. Entonces, no podíamos usarlo así, esta UDI, así por así no la podíamos usar porque tenía el interés aquí. Hubiéramos tenido que sacar este interés de acá para recién, esa sería una UDI económica, pues. ¿Entiendes? Por eso hicimos primero el Para financiero y primero, luego hicimos el ajá, económico. ajá, para poder avanzar, ¿no? Casualmente. Ya, nos vamos a quedar en esta pregunta. Ya, igual falta 1 hora y 10, que son una Ya. y 10. ¿Me Entonces, puedes pasar el Excel, por favor? sí, sí, sí. Sí, te Para voy a pasar. estudiar ahorita. Ya, a ver cómo organizar. Este Excel, te voy a guardar. Ya me llegó. Ajá. Ya, entonces lo vas estudiando y ahora vamos a terminar haciendo los otros ejercicios. Ya. Ya, genial. Ya, te veo más tarde entonces. Gracias. Listo. Chau, chau.